Ser correísta, según las palabras de Luisa González, presidenta de la RC5, implica un compromiso con la transformación de la patria. Este movimiento político, liderado por Rafael Correa, se ha caracterizado por su visión de cambio en diversos aspectos de la sociedad ecuatoriana. En este contexto se plantea la idea de cambiar la inseguridad por seguridad, el abandono por protección y el desempleo por empleo, con el objetivo de crear una patria que garantice derechos y dignidad para todos los ciudadanos. ¿Y qué significa ser correísta, compañeros? ¿Qué significa ser correísta? Y tenemos que decirlo con la frente en alto y con la voz alta y con orgullo. Soy correísta. ¿Saben por qué? Porque ser correísta significa transformación de la patria. ¿Qué transformación? Significa transformar la inseguridad en seguridad, el abandono en protección, significa transformar el desempleo en empleo, significa transformar esta patria sin derechos en una patria digna. Eso significa ser correísta y por eso nos debemos sentir orgullosos. Y hoy, después de que intentaron quitarnos el partido, somos la primera fuerza política del Ecuador. Una fuerza política que no se vende, que no es un partido de alquiler, que forma a su gente desde las bases. Y ese 48% que sacamos en las urnas, y esos 52 asambleístas que sacamos en las urnas, y esos 9 prefecturas del país, y esos más de 50 alcaldes nos demuestran que estamos más vivos que nunca. Y asimismo debemos estar unidos, compañeros. La fórmula del desastre es buscar lo particular. Y es un tiempo de unirnos. Es un tiempo de estar juntos. Es un tiempo de olvidar los rencores y transformar el odio en amor, en esperanza, en dignidad, para días mejores de nuestra patria. Ese 48% que sacamos en las urnas no es un 48% ni de títeres ni de borregos. Es un 48% de ciudadanos que sabe que la revolución ciudadana es el faro que nos guía a un país de dignidad. La propuesta de transformación que implica ser correísta se centra en abordar problemas fundamentales que afectan a la sociedad ecuatoriana. En cuanto a la inseguridad, se busca fortalecer las políticas de seguridad ciudadana para brindar un ambiente más seguro a la población. El abandono se relaciona con la atención y protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, promoviendo políticas de inclusión social y desarrollo humano. Además, se enfoca en la creación de empleo y oportunidades económicas para combatir el desempleo y mejorar la calidad de vida de la población. Todo esto se enmarca con el propósito de construir una patria digna donde los derechos de los ciudadanos sean respetados y protegidos, promoviendo así una sociedad más justa y equitativa. En conclusión, ser correísta, según la visión de Luisa González, representa un llamado a la transformación profunda de la sociedad ecuatoriana. Este movimiento político busca cambiar aspectos críticos como la seguridad, la protección social y el empleo, con la aspiración de construir una patria en la que todos los ciudadanos gocen de derechos y vivan con dignidad. Es lo más importante. Si bien las propuestas pueden generar diferentes opiniones y debates, la idea central es la búsqueda de un Ecuador más justo y equitativo, donde las necesidades de la población sean atendidas de manera prioritaria. Y esto sí que es sorprendente. Atención, investigaciones pendientes y futuro incierto para el presidente Lasso y el grupo Gran Padrino. La situación política en Ecuador se torna cada vez más compleja ante la ausencia de investigaciones en torno a unos audios comprometedores.
En el epicentro de este escándalo se encuentran el presidente Guillermo Lasso y los miembros del denominado Grupo Gran Padrino, según declaraciones del exministro del Interior, José Serrano, durante la administración de Rafael Correa. Estos eventos podrían desembocar en una eventual intervención de la Interpol. Mucho ojo, difusión roja. Bueno, DITRAN está con una orden roja, con una alerta roja de Interpol, ¿no? Si el socio de Cherres, de Carrera, de Lasso está con una difusión roja de Interpol, Lasso también puede estar, ¿no es cierto? Y no se olvide que la defraudación tributaria en Estados Unidos es un delito sumamente grave. Entonces, las pruebas que tengo, reitero, son justamente se refieren a empresas de Lasso que simulaban realizar reinversión de utilidades en el Ecuador, y sin embargo lo que hacía él es con las empresas que tienen Estados Unidos pagar las utilidades a sus hijos. Entonces acá se ponía al gasto lo que él pagaba a sus hijos y lo que se estaba haciendo en Ecuador, reinversión supuestamente de utilidades. Imagínense, ni siquiera tener un poquito de respeto al país, ¿no? El banquero que ha querido ser presidente del Ecuador desde hace 20 años, resulta ser que involucra en una defraudación tributaria también a sus hijos. Y que aquí no ha pasado nada, pero las pruebas que tengo realmente son contundentes y las mostraré y las expondré a la justicia, como digo, de Estados Unidos y del Ecuador, y obviamente las expondré también públicamente para que este individuo sepa que efectivamente todos los elementos que tenemos pues son contundentes. Los audios en cuestión, aún sin investigar, plantean una forma y un panorama complicado para el presidente Lasso, conforme a la Constitución ecuatoriana. El mandatario está obligado a permanecer en el país por un año después de finalizar su mandato, que concluye en 3 días. Esta normativa busca evitar situaciones como la del expresidente Lenín Moreno, quien solicitó permiso para salir del país estando ya a bordo de un avión, en medio de acusaciones de corrupción y mala gestión. La defraudación tributaria en Estados Unidos es un delito sumamente grave. Entonces, las pruebas que tengo, reitero, son justamente se refieren a empresas de Lasso que simulaban realizar reinversión de utilidades en el Ecuador, y sin embargo lo que hacía él es con las empresas que tienen Estados Unidos pagar las utilidades a sus hijos. Entonces acá se ponía al gasto lo que él pagaba a sus hijos y lo que se estaba haciendo en Ecuador, reinversión supuestamente de utilidades. Imagínense, ni siquiera tener un poquito de respeto al país, ¿no? El banquero que ha querido ser presidente del Ecuador desde hace 20 años, resulta ser que involucra en una defraudación tributaria también a sus hijos. Y que aquí no ha pasado nada, pero las pruebas que tengo realmente son contundentes y las mostraré y las expondré a la justicia, como digo, de Estados Unidos y del Ecuador, y obviamente las expondré también públicamente para que este individuo sepa que efectivamente todos los elementos que tenemos pues son contundentes. El futuro de Guillermo Lasso y los integrantes del Grupo Gran Padrino sigue en suspenso. La falta de avance en las investigaciones y la proximidad del fin de su mandato presidencial plantean interrogantes sobre su permanencia en Ecuador y la posibilidad de enfrentar acusaciones formales. La opinión pública se mantiene atenta a las decisiones y movimientos del presidente en estos días críticos, esperando respuestas claras y acciones concretas. Y en una reciente entrevista, el economista Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, hizo hincapié en un aspecto interesante de la figura pública de Daniel Noboa: su relación con el neoliberalismo. Miren ustedes, Moscoso destaca que, a pesar de su origen familiar como hijo de un empresario, Noboa no puede ser etiquetado como un neoliberal.
El razonamiento detrás de esta afirmación se basa en el conocimiento que Noboa tiene de las necesidades de los ciudadanos ecuatorianos. Esta declaración plantea una cuestión fundamental. ¿Será capaz Daniel Noboa de diseñar políticas públicas que, a través de una sólida gestión, beneficien de manera significativa a la ciudadanía ecuatoriana? Daniel Noboa no es un neoliberal. Pero se lo conoce Para como nada. neoliberal, se cuestiona un pensamiento neoliberal por venir obviamente de una familia pudiente y empresaria. ¿Cómo podemos decir que no es neoliberal o que no viene ese pensamiento? Perdónenme una cosa, habemos muchísimas personas que nuestra carrera profesional o la carrera empresarial la hemos hecho con los empresarios. Y eso no nos hace en ningún momento de ser ultraderechistas, ser neoliberales. Y ahí hay una equivocación al considerar que una persona adinerada no puede ser de pensamientos de centro izquierda o pensamientos progresistas. Asimismo, como existe gente muy pobre, con muy pocos recursos, que es a ultranza neoliberal. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, Daniel Noboa lo que es que pertenece a la familia más acaudalada del Ecuador, pero bajo ningún concepto, ni el de él ni el de su padre, eran de neoliberales, pues. Y ojo, que el progresismo defiende la empresa privada. Y eso, esa es la razón. Con el izquierdismo, con comunismo, aquí se es comunista. Esa es la razón por la que entonces lo lleva Daniel Noboa a poderse sentar en una mesa a hacer acuerdos, en este caso con el correísmo. Acuerdos que de pronto mucha gente no pensaba que los iba a hacer. Mire, los hace primero porque él va a conversar con cualquiera que no le quiera imponer absolutamente nada, sino conjugar con él las posibilidades de gobernar bien. Y en ningún momento el correísmo... ¿Qué pasa mire, si llega un momento donde si le quieren imponer algo? ¿Ahí se rompería ese acuerdo? ¿Esa sería la línea roja entre ellos? Mire, primero una cosa, ¿qué es lo que usted puede imponerle a un presidente de la República desde la Asamblea? Dígame un ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que dicen primero? Que no se le haga el juicio político a Diana Salazar, a la fiscal. Ese es un punto que dicen lo que llaman ahora líneas rojas, ¿verdad? Es una de las cosas que les atemoriza. Díganme una cosa, ¿por qué no se le puede hacer iniciar un juicio político a la fiscal? Como a cualquiera, al procurador, a los superintendentes, al Tribunal Contencioso Electoral, al CNE, a cualquiera que se le pueda hacer juicio político, se le puede hacer juicio político. ¿Qué es lo que va a pasar en el juicio político? Es otra cosa. La revolución tiene los votos suficientes para iniciar el juicio político contra cualquier funcionario. Luego se verá en el juicio las pruebas que se presenten y con esas pruebas que se presenten tomarán las decisiones los asambleístas. La percepción de Daniel Noboa como alguien que no se adscribe al neoliberalismo debido a su comprensión de las necesidades de los ciudadanos es intrigante. Su experiencia como hijo de un empresario podría proporcionarle una perspectiva única sobre los desafíos económicos y sociales que enfrenta Ecuador. Sin embargo, la clave radica en su capacidad para traducir este conocimiento en políticas públicas efectivas que aborden las preocupaciones y demandas de la población. Esto implica no solo una buena administración, sino también la habilidad para equilibrar los intereses empresariales con el bienestar general de la sociedad. En resumen, la pregunta planteada sobre la capacidad de Daniel Noboa para crear políticas públicas basadas en una sólida gestión que beneficien a la ciudadanía es esencial en el contexto político actual. Su enfoque aparentemente no neoliberal podría representar un cambio de paradigma en la formulación de políticas en el país. Sin embargo, la implementación exitosa de estas políticas y su impacto real en la calidad de vida de los ciudadanos requiere un compromiso serio con la gestión eficiente y la equidad social. La respuesta a esta interrogante solo se conocerá con el tiempo y la acción gubernamental que tenga Daniel Noboa para con el país.
Debate en la Asamblea por solidaridad de amnistía para Ricardo Patiño. La política ecuatoriana se ve nuevamente en el centro de atención con la reciente confirmación de que la Asamblea Nacional analizará la solicitud de amnistía para el ex canciller y ex ministro Ricardo Patiño. Esta petición, presentada por Vilma Salgado en nombre de la organización Jubileo 2000, busca beneficiar a Patiño, quien ha sido un prominente miembro del movimiento correísta Revolución Ciudadano y que en la actualidad se encuentra en México. Congresista, cuando usted habla de temas que están pendientes, por ejemplo, la amnistía en su comisión, ¿se va a priorizar la amnistía que Ricardo Patiño que quedó pendiente o, por ejemplo, la amnistía a Luisa Lisa que también está pendiente? Mire, más que priorizar, son temas que están allí por ser evacuados. Yo quiero que ustedes entiendan también el rol que cumplimos como comisión. No es darle celeridad a algo que nos beneficie o que nos perjudique. Tenemos que recibir todo lo que nos ha llegado y tenemos obviamente que darle viabilidad. No podemos nosotros detener, paralizar o dar, en este caso, una opinión previa cuando eso no solamente lo decide la presidenta de la comisión, sino todo el órgano colegiado. Entonces, sí, hay una amnistía a la cual se acogió el compañero Ricardo Patiño, está por ser tratada en la comisión, esto lleva todo un proceso dentro de la comisión, pero a la larga esto pasa al pleno de la Asamblea Nacional y es allí donde obviamente veremos si existen los votos o no para esas que están todas las amnistías que tenemos por tratar dentro de la comisión. Muchísimas gracias. Paola Cabezas, presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales y miembro del correísmo, informó que este caso es uno de los temas pendientes en la agenda legislativa. Patiño, conocido por ser la mano derecha del expresidente Rafael Correa, enfrenta una orden de detención y fue llamado a juicio por el delito de instigación debido a sus declaraciones contra el gobierno del régimen de Lenín Moreno en 2019. La solicitud de amnistía, que no avanzó en el anterior periodo legislativo, pero fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa CAL, representa un punto crucial en la política ecuatoriana, especialmente por las implicaciones humanitarias y legales a que está conlleva. Tenemos que recibir todo lo que nos ha llegado y tenemos obviamente que darle viabilidad. No podemos nosotros detener, paralizar o dar, en este caso, una opinión previa cuando eso no solamente lo decide la presidenta de la comisión, sino todo el órgano colegiado. Entonces, sí, hay una amnistía a la cual se acogió el compañero Ricardo Patiño, está por ser tratada en la comisión, esto lleva todo un proceso dentro de la comisión, pero a la larga esto pasa al pleno de la Asamblea Nacional y es allí donde obviamente veremos si existen los votos o no para esas que están todas las amnistías que tenemos por tratar dentro de la comisión. En conclusión, la decisión sobre la amnistía de Patiño requiere un amplio consenso en la Asamblea, necesitando 92 votos favorables. Este caso no solo pone a prueba la solidaridad del movimiento correísta dentro de la Asamblea, sino que también despierta interrogantes sobre la independencia judicial y el tratamiento de figuras políticas controvertidas en Ecuador. La comunidad, tanto a nivel nacional como internacional, sigue con interés este debate que podría sentar un precedente importante en la política de amnistías e indultos en el país. La evaluación del gobierno de Guillermo Lasso, que lleva 913 días en el cargo, ha generado opiniones encontradas y un intenso debate público. En esta discusión, dos voces destacadas, Sandy García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, y Sebastián Corral, expresan puntos de vista divergentes sobre el desempeño de este gobierno en términos económicos y sociales. ¿Qué país deja Guillermo Lasso en 913 días de gobierno? Tomando en cuenta los resultados económicos, sociales, creo que es uno de los gobiernos de los peores de la historia nacional. El gobierno de Lasso ni de lejos es el peor gobierno de la historia, como acaba de decir mi contertulio. Infortunadamente no está informado. Las obras que se han hecho son innumerables. La inversión social y la estabilidad económica que hoy el Ecuador tiene es fruto de las políticas del presidente Lasso. Santiago García, ¿qué país deja Guillermo Lasso en 913 días de gobierno? Tomando en cuenta los resultados económicos, sociales, creo que es uno de los gobiernos de los peores de la historia nacional.
con una política pública muy débil. Y quizás a partir de ello tenemos que sacar conclusiones los ecuatorianos. Debemos demandar, debemos juntar a la sociedad para demandar políticas públicas de los gobiernos, de izquierda, de derecha, de donde sean. Lo importante es que se movilicen fuerzas desde el Estado, desde la propia sociedad, para resolver nuestros problemas que nos interesan los ecuatorianos. Si no, volveremos a lo mismo, a tener gobiernos que no cumplen con sus promesas, que no logran sacar adelante los problemas que enfrentamos del día a día los ecuatorianos. Sebastián Corral, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es tener un líder que respete la democracia y las instituciones, que haya promovido la libertad en el Ecuador. El gobierno de Lasso ni de lejos es el peor gobierno de la historia, como acaba de decir mi contertulio. Infortunadamente no está informado. Las obras que se han hecho son innumerables. La inversión social y la estabilidad económica que hoy el Ecuador tiene es fruto de las políticas del presidente Lasso. Sobre lo que ha dicho mi contertulia, las investigaciones sobre el caso de Villavicencio son apoyadas y promovidas por el gobierno. Está trabajando el FBI, como todo el mundo sabe, y van a tener resultados seguramente dentro de pocos meses. Creo que lo políticamente correcto es esperar, y el tiempo y la historia honra lo que ha sido Guillermo Lasso, una persona honesta, un demócrata, en su real perspectiva. Sandy García, en su respuesta, no escatima en sus críticas y califica a Guillermo Lasso y al gobierno de él como uno de los peores de la historia nacional. Su perspectiva se basa en una evaluación de los datos económicos y sociales durante este periodo, lo que sugiere que la gestión de Lasso ha enfrentado importantes desafíos y problemas. Sin embargo, Sebastián Corral refuta esta afirmación con vehemencia al argumentar que el gobierno de Lasso está lejos de ser el peor de la historia del país. Corral parece apuntar a la necesidad de poner el desempeño de Lasso en un contexto histórico más amplio y compararlo con otras administraciones. Esto sugiere que existen diferencias significativas de opinión en torno a cómo se debe evaluar el legado de Lasso en sus 913 días de gobierno. Yo diría de desgobierno. En conclusión, la pregunta sobre el legado del gobierno de Guillermo Lasso a lo largo de 913 días ha generado un debate vigoroso y polarizado. Mientras que Sandy García lo considera uno de los peores gobiernos de la historia nacional, Sebastián Corral lo defiende como no siendo tan negativo en comparación con otras administraciones. La evaluación final del gobierno de Lasso dependerá en última instancia de la perspectiva individual y las métricas utilizadas para medir su éxito o fracaso en términos económicos y sociales. Pero eso es lo que analizan los economistas. Pero en términos populares, ¿qué nos dio Lasso? Sicariato, hambre, miseria, opresión, persecución, en fin, el peor gobierno de la historia. La Comisión de Justicia enfrenta un gran reto, 122 proyectos de reformas pendientes. La Comisión de Justicia en la Asamblea Nacional de Ecuador se encuentra ante un desafío monumental, según Fernando Cedeño, asambleísta del Movimiento Revolución Ciudadana y presidente de esta comisión legislativa. Aproximadamente existen 122 proyectos de reformas pendientes de análisis y debate. Esta situación plantea un escenario complejo para la agenda legislativa del país. Vamos a ver cómo se va desarrollando paso a paso. A priorizar, a revisar los temas pendientes. De lo que sabemos, hay 122 proyectos de ley en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que no han sido tratados. Vamos a ver cuáles están para segundo y definitivo debate, en qué estado se encuentran los 122 proyectos de reforma en su mayoría, y ver las materias y la materia que compete cada una de estas reformas a la ley. ¿Cuál se le daría prioridad? ¿Cuál es el concepto que tiene usted en torno? Pues están atacando mucho a Revolución Ciudadana porque pactos, componentes, amarres. ¿Qué dice usted? Nosotros somos muy claros, hemos sido muy claros, somos demócratas, sabemos perder, y el día que perdimos las elecciones, la compañera Luisa González hizo, primero, un reconocimiento al nuevo presidente de la República, y en segundo término fue el expresar nuestra predisposición a colaborar en las tareas que sean necesarias y convenientes desde el punto de vista
de la legislatura al nuevo gobierno, pero también hemos puesto líneas rojas. Entonces, En ninguna acción de carácter regresivo de derecho, en ninguna acción perjudicial al pueblo, en ninguna medida de tinte neoliberal, nosotros no vamos a estar apoyando. Entonces hemos sido claros en eso desde el primer momento de las conversaciones y esto ha ido avanzando. Yo creo que lo que se ha demostrado tanto el viernes como el día de ayer es la madurez política. Cedeño ha resaltado la importancia de priorizar estos proyectos, enfocándose especialmente en aquellos que están listos para un segundo y definitivo debate. Este enfoque estratégico es crucial para avanzar en la abultada agenda legislativa y responder eficazmente a las necesidades del país. Además, Cedeño subraya la actitud constructiva y de reconocimiento del juego democrático dentro de la Asamblea, haciendo referencia al gesto de la compañera Luisa González, quien aceptó la elección del nuevo presidente del Ecuador y dándole una felicitación cuando precisamente perdió las elecciones. Ay, gracias. Sí, estamos recién recabando información, Richard. O sea, no tenemos con datos exactos, tenemos un reporte provisional, no oficiales, y por lo tanto lo que sabemos es ese número, que es una cantidad. Son de diferentes tipos de materia. Hay reformas al COIGA, hay reformas al Código de la Democracia, a otros cuerpos legales de otros tipos de materia, pero nuestra prioridad va a ser el tema de la reforma al Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque se convierte en el cuerpo jurídico más importante en la coyuntura actual. Recordemos que el Ecuador vive momentos muy aciagos, muy duros, muy dramáticos en cuanto al crecimiento que tiene actualmente, que está desbordado una serie de delitos. E incluso nuevas formas de delitos como el tema de la extorsión, o conocidos como vacuna, que asola y que afecta a los comerciantes en el país. Y esto está ligado a una serie de actividades delictivas ligadas al narcotráfico que abonan a una serie de otros delitos, como el secuestro, como la extorsión, como el sicariato, que no hay, creo que pocos lugares en la geografía ecuatoriana se ven actualmente afectados por esto. Y esto es, hay que decirlo concreto, porque no nos enfrentamos a la delincuencia común, aquel individuo que de pronto roba o comete un hecho violento por necesidad, por ausencia, carencia de recursos económicos, ni aquel delincuente que de pronto por adicción a alguna sustancia prohibida se ve obligado a delinquir para obtener dinero para solventar o saciar sus deseos de adicción. Entonces, no, nos enfrentamos al crimen organizado con vínculos transnacionales o vínculos internacionales, ligado a una actividad delictiva como es el narcotráfico. El Ecuador está en medio de dos países productores de cocaína, como es Perú y Colombia. Y somos el país en la región, el único país que está dolarizado. Y el comercio de la droga es en dólares. Por lo tanto, este negocio y estas actividades ilícitas y sus actividades conexas, como el lavado de dinero, en el Ecuador ha llegado a niveles alarmantes. Incluso, por eso el tema del caso Gran Padrino no es cualquier cosa. Yo te escuchaba, Lucho, decir de las expresiones últimas del presidente de la República, en el que está llorando, clamando. Recordemos que el caso por la que sustentábamos el juicio político, una de las razones era precisamente su vínculo por intermedio de su cuñado con sectores de la mafia organizada del crimen transnacional, como es la mafia albanesa, en la que se disponía incluso el nombramiento de ministros, como el exministro Álvaro Manzano, no me acuerdo el nombre bien, pero el ministro Manzano de Agricultura y Ganadería, donde los audios que se lograron filtrar de las investigaciones que llevó adelante la unidad antinarcótico de la Policía Nacional, se logró ver que en ese entramado habían personas muy influyentes
del gobierno nacional. Tanto es así que recordemos que lograron que se archive este caso por mandato de la cúpula policial de ese entonces. Entonces, son temas muy, muy graves que ensucia y que afecta incluso no solamente a la clase política, sino a los sectores financieros, porque gran parte de estos dineros han sido lavados en el sistema financiero ecuatoriano. La gestión de estos 122 proyectos representa no solo un desafío logístico y político para la Comisión de Justicia, sino también una oportunidad para fortalecer el proceso legislativo en Ecuador. La habilidad para priorizar y debatir eficazmente estos proyectos será clave para el progreso y estabilidad política del país. La comunidad ecuatoriana, los observadores políticos estarán atentos a cómo la Comisión, bajo el liderazgo de Fernando Cedeño Rivadeneira, manejará esta abrumadora pero crucial carga de trabajo. Cabe destacar y reconocer que Fernando es un jurista que conoce bien política y derecho político. Esperemos, y aparte de ser constitucionalista, esperemos que en el Ecuador esto comience a caminar por el bien de todos. La política ecuatoriana está a punto de experimentar un cambio potencialmente significativo, ya que la bancada del movimiento Construye, liderada por el asambleísta Jorge Peñafiel, ha anunciado su intención de proponer una enmienda constitucional. Esta propuesta busca permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos en casos de delitos graves. Se ha visto embebido en un problema de inseguridad sin precedentes en la historia. Estamos seguros que esto nos pone a nosotros como políticos, como miembros de la Asamblea Nacional y como representantes del pueblo ecuatoriano en una responsabilidad gigantesca. Ante esa realidad, viendo que hemos pasado de 7 asesinatos violentos por cada 100.000 habitantes a 44, tenemos la responsabilidad histórica de presentarle al país una propuesta de enmienda constitucional relacionada a la extradición. La propuesta que el movimiento Construye presenta el día de hoy al país y sobre todo a la mayoría de la Asamblea Nacional es que se deberá permitir la extradición de nacionales por delitos de crimen organizado, delitos sexuales, delitos contra la vida y delitos transnacionales. Esta propuesta es una propuesta que busca darle al país un respiro en contra de las bandas y del crimen organizado que se encuentra vigente más que nunca en las calles ecuatorianas. El anuncio de Jorge Peñafiel, un asambleísta miembro de la bancada de Construye, ha generado un intenso debate en los círculos políticos y legales del Ecuador. Bueno, en el transcurso de esta semana será una acción que dará muestras de responsabilidad con el pueblo ecuatoriano. Se presentará en el transcurso de esta semana y, por supuesto, esta enmienda tiene que caer sobre todo en la esfera de que la Administración de Justicia necesita también un respaldo desde Asambleísta, ¿en qué artículo hay que enmendar de la Constitución? No hay que eliminar el artículo, hay que reformar. Es el artículo 79 de la Constitución de la República que impide que se exista la extradición en cualquier situación. Este se enmendará y se podrá permitir la extradición en 4 acciones delictivas: la delincuencia organizada, delitos transnacionales, delitos contra la vida y delitos contra sexuales. La propuesta se centra en la extradición de ecuatorianos que cometan delitos específicos, tales como delitos contra la vida, delitos sexuales, delitos transnacionales, delitos y actividades relacionadas con el crimen organizado. Esta enmienda constitucional, de ser aprobada, marcaría un cambio significativo en la política de extradición del país, que hasta ahora ha sido bastante restrictiva en cuanto a la entrega de sus ciudadanos y jurisdicciones extranjeras. La propuesta de la bancada de Construye se encuentra en una etapa inicial y se espera que genere un debate profundo en la Asamblea Nacional y entre la opinión pública ecuatoriana. La iniciativa plantea cuestiones cruciales sobre los derechos de los ciudadanos,
la soberanía nacional y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen. Mientras tanto, se prepara para abordar esta propuesta. Los ojos de la comunidad internacional estarán atentos a las implicaciones que podría tener esta enmienda para el futuro legal y político del país. Una emergencia ambiental de gran magnitud sacude a Ecuador. En la región de Cuyabeno, Sucumbíos, se ha reportado un significativo derrame de petróleo, generando alarma y preocupación tanto en la comunidad local como a nivel nacional. El asambleísta Coms Córdoba ha denunciado públicamente a través de un video la situación, acusando a Petroecuador y al Ministerio de Recursos Naturales de negligencia y demandando respuestas inmediatas ante este desastre ecológico. Aquí estamos con los compañeros Máximo de testigo, el ex concejal Llanos y el compañero que está de fondo, para que no digan que esto está, que no se ha derramado nada. Esta es la evidencia. ¿A qué aproximación estaría del centro poblado? ¿O qué nos afectaría como centro poblado acá esta contaminación, compañero? No, pues esto, ustedes vieron, es mucho, porque si hubiera habido más cercanía, una casa casi fue incendiada del señor Cadena, eso fue la magnitud del incendio, y a tiempo nos dimos cuenta, se llamó al cuerpo de bomberos y así se fue haciendo una cadena. Esto nos afecta a todos porque en este sector es el agua que viene, es del otro lado de las APIs de Andes. Eso sí podemos ir con propiedad. Ahora el petróleo, no sé de cuál de los dos sea. De mi parte, esa es la realidad. Y esto deben ir controlando antes, porque esas tuberías ya son viejas, ya deben estar cambiando, si ya deben estar retirando o si no funcionan. Y si funcionan, ya ir cambiando, porque esa tubería tiene más de 30, 40 años enterrados todavía ya en la tierra y no creo que hasta ahora se ha hecho un mantenimiento. Eso creo que va a ser las causales de esto que puede ser, que está pasando. Mi estimado. Don Máximo, usted es morador del sector. ¿Cómo le mira esta afectación o qué debía haber tomado, sea la empresa petroleras que existen en el cantón o también las que son nacionales? Bueno, en estos casos, muy buenas noches, señor ex concejal Luis Llano. En estos casos sí debería de haberse tomado medidas preventivas acerca de estos temas, porque son tuberías que ya pasan de 30 años, son tuberías muy viejas y deberían de tener precauciones, la compañía que sea, pues sea la petrolera estatal o sea la extranjera. Esas son mis palabras, pues, que se haga un poquito más de control en este tipo de sí, gracias compañero. Sí, es como decimos, no, estos tipos de situaciones se van a ir dando también, no solamente en esta ocasión. Sabemos que de años atrás esas tuberías no han sido reparadas y ya por el tema mismo del uso se debe dar un total cambio a todas estas tuberías y también tratar de alejarse del pueblo, porque esto es ya un pueblo poblado donde hay muchos riesgos que pueden ocasionar. En su comunicado, Coms Córdoba enfatizó la gravedad del derrame en Sucumbíos, destacando el peligro que representa para la vida y el entorno natural. Hizo una comparación con el incidente previo de Santa Cecilia, ocurrido el 10 de mayo de 2023, cuyas secuelas aún afectan a más de 19 comunidades sin recibir remediación, compensación o reparación ambiental. El asambleísta también señaló un abandono por parte del gobierno de Guillermo Lasso y reportó un nuevo derrame en Tarapoa, exigiendo acciones concretas de reparación y compensación ambiental. Resaltó el impacto en el barrio Paraíso, subrayando la urgencia de la situación. Sí, gracias compañero. Sí, es como decimos, no, estos tipos de situaciones se van a ir dando también, no solamente en esta ocasión. Sabemos que de años atrás esas tuberías no han sido reparadas y ya por el tema mismo del uso se debe dar un total cambio a todas estas tuberías y también tratar de alejarse del pueblo, porque esto es ya un pueblo
poblado donde hay muchos riesgos que pueden ocasionar. Este evento pone de relieve la vulnerabilidad de las regiones afectadas por la industria petrolera en Ecuador y la necesidad de una respuesta gubernamental rápida y efectiva. El llamado de Córdoba en la Asamblea Nacional busca garantizar que las autoridades tomen medidas inmediatas para mitigar el impacto ambiental y social del derrame, asegurando la protección de los derechos ambientales y sociales de las comunidades afectadas. El caso de Sucumbíos se convierte así en un punto crítico en el debate sobre la gestión de los recursos naturales y la responsabilidad ambiental en Ecuador. La Corte Constitucional declara inconstitucional el decreto 754, un triunfo para la CONAIE y pueblos en resistencia. Un giro histórico. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y sus organizaciones aliadas celebran un significativo triunfo. La Corte Constitucional del Ecuador ha resuelto favorablemente la demanda presentada por estos grupos, determinando que el decreto 754, impulsado por el gobierno de este nefasto Guillermo Lasso, es inconstitucional. Este decreto, que buscaba imponer consultas ambientales y previas de forma cuestionable, ha sido rechazado tras una intensa lucha legal y social. La CONAIE y las organizaciones aliadas, juntos a los pueblos, en resistencia por la defensa de nuestros territorios, del agua, de la vida, de la agricultura, hemos logrado un triunfo importante. La Corte Constitucional ha resuelto de manera favorable nuestra demanda y ha determinado que el decreto 754, que pretendía imponer consultas ambientales y consultas previas de manera ilegal e inconstitucional, han sido valoradas en favor de los que defendemos el territorio. Esto sin duda es un triunfo importante de la lucha de los pueblos. Se ha logrado demostrar que el gobierno de Lasso usó un decreto ilegal para instaurar concesiones mineras a la fuerza, violando derechos humanos y colectivos. Dentro de su análisis, la Corte Constitucional ha determinado lo siguiente. 1. Que el decreto 754 viola el principio de reserva de la ley. 2. Confunde y viola los estándares de los derechos a la consulta ambiental ciudadana y a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y nacionalidades indígenas. Una vez más, la Corte Constitucional llamó la atención a la Asamblea Nacional y dispuso el plazo máximo de 1 año para que dicho órgano emita una ley de consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental acorde a los más altos estándares de protección a los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, la población en general y los derechos humanos. La consulta ambiental no podrá efectuarse a comunidades, a comunas, a pueblos y nacionalidades indígenas, afros y montubios, pues a ellos corresponde una consulta previa, libre e informada. Igualmente, para las comunidades campesinas y población en general, este organismo determinó, entre otras, 1. Que debe aplicarse la consulta ambiental en base a estándares constitucionales. 2. Los registros y licencias ambientales deberán estar condicionados al cumplimiento de la consulta ambiental o al cumplimiento de la consulta previa. 3. Se respetarán las características propias de la consulta ambiental y sus estándares de aplicación. 4. El Estado es quien tiene que realizar el proceso de consulta ambiental, no pueden las empresas ser quienes realicen estas consultas. Todo lo actuado por las empresas mineras en base al decreto 754 es inconstitucional, por lo tanto es ilegal, es nulo, no pueden continuar con los procesos ilegales. Cualquier intención de avanzar con los proyectos deben empezar desde cero en lo referente a la consulta previa o ambiental, de acuerdo a lo señalado por la Corte Constitucional. Si las empresas pretenden continuar actuando en base a un decreto inconstitucional, actuaremos en base al derecho a la resistencia en todos los territorios a nivel nacional.
El decreto 754, promulgado por el presidente Lasso, pretendía establecer un nuevo marco para las consultas ambientales y previas en proyectos que afectan a los territorios indígenas. Sin embargo, la CONAIE y sus aliados argumentaron que este decreto violaba derechos fundamentales y procedimientos establecidos en la Constitución ecuatoriana. La decisión de la Corte Constitucional anunciada por Leonidas Issa, líder de la CONAIE, es un reconocimiento a los derechos de las comunidades indígenas y un refrendo a su voz en decisiones que afectan directamente sus territorios y formas de vida. El fallo de la Corte resalta la importancia de garantizar un proceso de consulta justo y acorde a las normativas constitucionales, reafirmando el compromiso del país con los derechos de los pueblos originarios. Este veredicto no solo es una victoria legal para CONAIE, sino también un mensaje poderoso sobre la relevancia del respeto a los derechos indígenas en el Ecuador. Este triunfo no solo representa un hito legal, sino también una fuente de inspiración para otros pueblos en resistencia. La decisión de la Corte Constitucional sienta un precedente importante en la lucha por la defensa de los derechos indígenas y la protección ambiental. Mientras la CONAIE y sus aliados celebran el fallo, también abre un nuevo capítulo en la relación entre el Estado ecuatoriano y sus comunidades originarias, marcando un camino hacia un diálogo más inclusivo y respetuoso de los derechos tradicionales de estos pueblos. En la palestra política no deja de estar Guillermo Lasso. Comisión de Fiscalización analizará juicios políticos pendientes, incluyendo el del presidente Guillermo Lasso. La Asamblea Nacional del Ecuador, en un momento crucial de su historia política, inicia un proceso decisivo para abordar los asuntos pendientes que han generado preocupación entre la ciudadanía. Adriana García, asambleísta, miembro de la Comisión de Fiscalización, ha anunciado que se revisarán varios procesos de juicio político, poniendo especial atención en el caso del presidente saliente Guillermo Lasso. Esta acción marca el comienzo de una serie de esfuerzos legislativos para resolver problemas críticos y satisfacer las demandas de justicia del pueblo ecuatoriano. Claro, nosotros el día de hoy tenemos una sesión en la cual nosotros vamos a evaluar también todos los casos que se corresponden a la fiscalización que están pendientes para poder evaluar y también tener algunas propuestas específicamente. Creemos que no solamente se revisen 6 meses, sino que se revisen todos los casos que se encuentran pendientes actualmente. El tema de los racionamientos de energía eléctrica es uno de los temas que va a entrar en este probable cronograma que ustedes tienen. Es muy probable, es algo que está latente. Hoy día la ciudadanía está muy inconforme porque no es posible que todas estas novedades que tal vez en su momento no fueron consideradas correctamente, nosotros los ciudadanos tengamos afectaciones. Son 13 juicios políticos que tienen pendientes. ¿Por dónde iniciar? Existen muchos juicios políticos. También hemos visto que específicamente está el del presidente actual, Guillermo Lasso, está también el del CNE, el de la señora Tamaín, hay algunos, el del ministro Herrera, de igual manera. Entonces tenemos que verificar todas estas novedades en relación a estos juicios, a cuál le vamos a dar prioridad para que se puedan dar celeridad. De acuerdo al procedimiento, ustedes van a empezar a conocer y antes de conocer un nuevo juicio tendrán que evacuarse los que están pendientes. ¿O cuál es su posición? Nuestra finalidad primero es evaluar lo que existe. A eso darle prioridad. ¿Evaluar o evacuar? Evaluar y evacuar, porque son dos cosas. Porque cuando usted evalúa, usted ve cuál le da prioridad. Y evacuar en relación a esto. Pero también nosotros estamos viendo para poder proponer otros en relación a lo que existe latentemente. Como usted ve, el tema de la parte de energía, hay que revisar toda esa información y en qué momento ha existido una desviación que específicamente tenga que llevarse a juicio político. La situación de Guillermo Lasso, quien enfrenta restricciones de viaje debido a las acusaciones de daño al país, se sitúa en el centro del debate político y social en Ecuador. La revisión de su caso por parte de la Comisión de Fiscalización representa un paso significativo hacia la rendición de cuentas
y la transparencia gubernamental. Los miembros de la comisión examinarán las pruebas y testimonios relacionados con las acciones del presidente Guillermo Lasso, buscando esclarecer las acusaciones y determinar su responsabilidad en los alegatos presentados. En este proceso, no solo se enfoca en el juicio político del presidente Lasso, sino que también incluye la revisión de otros casos pendientes, reflejando un esfuerzo más amplio por parte de la Asamblea para abordar diversas preocupaciones de la ciudadanía. Con este movimiento, la Asamblea Nacional demuestra su compromiso con la justicia y la ley, buscando asegurar que todas las figuras públicas, independientemente de su estatus, sean responsables ante la ley y el pueblo. La revisión de estos juicios políticos por parte de la Comisión de Fiscalización marca un momento definitorio en la política ecuatoriana. Representa no solo un paso hacia la justicia y la rendición de cuentas, sino también un reflejo del creciente clamor popular por un gobierno, escuchen bien, por un gobierno transparente y ético. A medida que la Asamblea Nacional avanza en estos casos, la ciudadanía observa con esperanza, anticipando un futuro en el que la integridad y la justicia prevalezcan en el escenario político del Ecuador. No te olvides, suscríbete a nuestro canal, dale like, comparte el video y haz que todo el país y el mundo se entere de que este juicio de Guillermo Lasso no puede quedar en la impunidad.